En este tema veremos la interfase hidrosfera-biosfera. Es en la interfase hidrosfera-biosfera en donde los microorganismos acuáticos tienden a proliferar. Estos microorganismos, que pueden ser bacterias, algas, hongos o protozoos, son catalizadores vivos que permiten que ocurran multitud de procesos químicos en el agua y en el suelo. La mayoría de ellos son llevados a cabo por bacterias. En este tema hablaremos del metabolismo bacteriano, de las transformaciones microbianas del carbono, de la biodegradación de la materia orgánica. Asimismo, trataremos las transformaciones microbianas del nitrógeno, fósforo, azufre, halógenos y organoleugenados, y por último, de las transformaciones microbianas de metales y metaloides. Pero, ¿qué conocemos como metabolismo bacteriano? Las bacterias obtienen la energía y los materiales básicos necesarios para poder vivir y reproducirse mediante reacciones químicas. Pues bien, al conjunto de estos procesos es lo que se conoce como metabolismo bacteriano. Los procesos bioquímicos en los que se modifican las especies químicas en las células bacterianas tiene dos partes: la catabólica, en la que se degradan las moléculas y se produce energía, y la anabólica, en donde se consume energía para crear macromoléculas. Estos procesos pueden ser aerobios, si el aceptor terminal de electrones es el oxígeno, o anaerobios, si las especies aceptoras de electrones son sulfato, nitrato, bicarbonato o hierro. Las bacterias pueden dividirse, por tanto, en aerobias y anaerobias. Pero atendiendo a si dependían o no de la materia orgánica para su desarrollo, pueden ser autótrofas o heterótrofas. Al principio serían heterótrofas anaerobias y utilizarían la materia ya existente. Si no hubiesen evolucionado, esta materia terminaría por agotarse y hubiera habido una crisis. En algún momento ellas son capaces de evolucionar. Las células, algunas de ellas, aprendieron a transformar el CO2, material inorgánico, en materia orgánica. Se iniciaba así el proceso conocido como fotosíntesis, en el que el empleo del agua en la fotosíntesis como donante de electrones tuvo como origen que se produjera oxígeno. La atmósfera primitiva, que hasta ese momento era reductora, se convirtió en una atmósfera oxidante. Esto era un veneno para algunas de las células e incluso causó la muerte de algunas de ellas, pero otras se adaptaron a su presencia. Aprendieron a utilizarlo para sus reacciones metabólicas y esto dio lugar a una respiración aerobia y a una nutrición heterótrofa aerobia. En el metabolismo bacteriano hay una serie de factores que afectan a la actividad de las enzimas. Entre ellos están la concentración del sustrato, la temperatura y el pH. La concentración del sustrato. La velocidad de una reacción enzimática depende de la concentración del sustrato. Como en cualquier reacción catalizada, el sustrato tiende a unirse a la enzima para formar el complejo sustrato-enzima. Cuando la concentración de la enzima permanece constante, la velocidad aumentará al aumentar la concentración del sustrato, hasta que se satura la enzima. Todas las moléculas de la enzima están unidas al sustrato, se alcanza un valor máximo de la velocidad y la adición de más moléculas del sustrato ya no acelera la reacción. La temperatura. En general, un aumento de la temperatura suele acelerar las reacciones químicas. Las reacciones catalizadas por enzimas siguen esta misma ley. Sin embargo, al ser proteínas, a partir de cierta temperatura se empiezan a desnaturalizar por el calor. La temperatura a la que la actividad es máxima se llama temperatura óptima. Por encima, la enzima se desnaturaliza y la actividad enzimática decae hasta anularse. pH. Las enzimas poseen grupos químicos ionizables, carboxilo, amino, tirol y mirazol, en las cadenas laterales de sus aminoácidos. Según el pH del medio pueden tener carga eléctrica positiva, negativa o neutra. Como la conformación de las proteínas depende de sus cargas eléctricas, habrá un pH en que la conformación es la más adecuada para la actividad catalítica, es el llamado pH óptimo. La mayoría de las enzimas son muy sensibles al pH. Desviaciones de muy pocas décimas por debajo o por encima de su pH óptimo puede afectar drásticamente a su actividad. Así, la pectina gástrica tiene un pH óptimo a 2, la ureasa a 7 y la arginasa a 10.
Ligeros cambios pueden afectar, como hemos dicho, a la actividad de las enzimas. Bueno, pues bien, hasta aquí hemos visto los principales factores que afectan al metabolismo bacteriano.